Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy responderemos en Plata Blanca la pregunta de ¿qué puedo hacer con un dólar a 3.800, 3.900? E incluso ya tocó los 4.000 pesos. ¿Qué puedo hacer con un dólar a 4.000 pesos? Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Rafael España, director de finanzas corporativas de Corfi Colombiana, anterior CFO, director financiero de la startup Lentes Plus. Iniciamos. Con seguridad el coco de moda, el susto de moda o el que le quita a muchos el sueño por estos días se llama el coronavirus. Tal vez algunos piensen en dejar este episodio al escuchar la palabra coronavirus. Pero espere, acá trataremos de dar información práctica para que empresarios, emprendedores y personas del común puedan saber qué pueden hacer con un dólar que ha superado todos los pronósticos y que tiene con los pelos de punta a la economía mundial. Desde el año pasado, con algunos de nuestros invitados empezábamos a develar que posiblemente en el 2020 la desaceleración de las mayores economías del mundo probablemente fueran a desembocar en una crisis. La curva invertida comenzó a advertirnos. Las apuestas estaban casi 50-50, porque algunos con mucho escepticismo veían esta señal como algo muy lejano, un cuento más bien de ciencia ficción apto como para hablar en un podcast. Aunque nadie se lo esperaba, llegó en forma de un virus o de un cisne negro. Así se le conoce a los eventos que nadie puede predecir y que tienen un efecto impresionante en la economía. El coronavirus es el cisne negro del 2020 y la decisión de la OPEP de inundar nuevamente el mundo de petróleo, nadaremos en petróleo, con un cisne blanco o algo que de pronto era un poco más fácil de predecir. Al momento de grabar este episodio, el dólar en Colombia ya rompía nuevamente récords históricos, tocando o superando los 4.000 pesos por dólar. El petróleo cotiza alrededor de $30 y el coronavirus ha sido declarado por la OMS como una pandemia. Y antes de que se vayan, por volver a mencionar el tema del coronavirus, y seguramente lo seguiremos escuchando por todos los lados, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna, pasemos con Rafael España, nuestro experto invitado de hoy, que nos hablará sobre unos consejos muy prácticos en Plata Blanca. Rafael, saludos hasta Bogotá, bienvenido. Y comencemos con dos preguntas casi que obligatorias. Rafael, ¿estamos en crisis? Primero, muchas gracias por invitarme al programa. Y esa es una pregunta interesante. Eso, la verdad, darse cuenta que uno está en crisis generalmente es como el cuento de los sapos que cocinan, ¿no? Uno no se da cuenta cuando está cocinado. A veces cuando a usted le dicen crisis o que hubo desaceleración económica, pues es con base en datos que salen tiempo después. Por ejemplo, el PIB. Hay una regla en algunos casos, en Colombia por ejemplo, y es que haya crecimiento negativo por 2 trimestres, se puede decir que es un indicador de que hubo crisis o de que estamos en crisis. Entonces es en un futuro que las autoridades van a decir, oiga, sí, estamos seguros de que aquí hubo crisis. En estos momentos los indicadores financieros y el movimiento de los mercados financieros apuntan a que vienen cosas difíciles para la economía. Pero para los que estamos metidos en los mercados, pues efectivamente ya decimos estamos en una crisis de financiera, digámoslo así. No de bancos, como en el 2008, pero sí una crisis que está afectando a muchos sectores del mercado bursátil. Y habrá que ver, Rafael, porque se empiezan a conocer las medidas que están tomando los líderes mundiales acerca de poder contrarrestar este efecto en el coronavirus. Pues incluso acá en Colombia ya se pronunció al respecto el presidente Duque para poder tener un paquete de ayuda, sobre todo al sector turismo y a las aerolíneas, que son los
primeros sectores más afectados. En Estados Unidos también están pensando en rebajar más impuestos, sobre todo a las personas naturales, para reactivar o para contrarrestar este efecto. El Banco Europeo, el Banco Central Europeo ha dicho que también va a meter más plata en la economía. Entonces, también es importante saber que algo se está haciendo al respecto y que posiblemente el mercado no lo ha creído así porque siguen cayendo las acciones, pero posiblemente esas ayudas tengan algún efecto positivo y no caigamos tan abruptamente aún más. Correcto. El asunto es que la implementación de esas ayudas no es de un día para otro y pues hay que evaluar cuál es la capacidad del gobierno de implementarlas. En muchos casos, inclusive en Estados Unidos, muchas de las propuestas que se hacen para implementar para implementar propuestas que se dijeron en discursos no es tan sencillo. Un ejemplo es el caso de Katrina. En muchos casos la implementación de las ayudas y la forma en que se iba a regar esos beneficios en la economía no se dio como se planeó. Entonces los agentes han aprendido y prefieren ver cómo se recuperan las cosas. Un ejemplo que funcionó mejor es aquel que tiene que ver con los terremotos en Japón e inclusive en Chile. Las ayudas sí se sintieron en el periodo en un año posterior a el anuncio, que eso es relativamente rápido. Entonces la pregunta es si estas ayudas que está ofreciendo el gobierno se sienten de aquí a un mes o se implementan bien, y si no hay otro choque, ¿no? Porque yo hago la asociación a esto, es como lo decías al principio, la economía no necesariamente estaba muy bien, a pesar de que el caso colombiano era raro. Crecimos al 3.3, que fue el mejor desempeño de los últimos 5 años. Había una duda de si podíamos seguir contra la corriente. El mundo estaba en un proceso diferente. Entonces yo diría que la economía mundial era como un señor de 80 años que ya tenía algunas advertencias por parte de sus médicos en los cuales tenía algunas enfermedades y que tenía que cuidarse. Y aparecieron varios choques este año que le afectaron su salud. Y así está la economía en este momento. Entonces podemos darle paliativos y tratar de recuperarlo, pero hay mucho escepticismo con respecto a eso por el lado mundial. Rafael, esta semana que hablábamos para poder participar en este episodio, pues el dólar estaba a 3.800, había roto ese récord histórico y mi pregunta en ese momento era, ¿será que podría subir más de 3.800? Y ya hoy la pregunta que me toca hacerte es, ya superó los 4.000, pero ¿qué? ¿Podría seguir subiendo? Mira, hay esta pregunta tiene dos enfoques. Yo trabajo en investigaciones económicas en Corfi Colombiana en un área que se llama finanzas corporativas. Y el enfoque de finanzas corporativas está apuntado hacia la gestión de riesgos. Nosotros, en nuestra pequeña área, tratamos de decir, no pretendemos proyectar el dólar, sino pretendemos ayudar a los empresarios para que se despreocupen por el dólar. Los empresarios y en general muchos participantes de la economía colombiana hablan mucho del dólar porque los medios de comunicación los bombardean y porque es muy común pues hacerse esa pregunta, es como la más rápida. O sea, yo estudié economía y recuerdo que apenas entré, la primera pregunta de las tías es ¿dónde está el dólar? Y hoy es la misma pregunta, ¿no? Pero mi enfoque o el enfoque que tenemos en finanzas corporativas es tratar de gestionar los riesgos. Entonces, ese es un enfoque. No necesariamente tener la razón, sino gestionar los riesgos. Y hay otro enfoque que es el de los analistas económicos que también tenemos aquí, y es que a ellos les pagamos por que tengan la razón. O sea, el enfoque es, dígame para dónde va el dólar, a dónde va a llegar, y los tipos hacen modelos y hacen apuestas. Y le dicen a uno, vea, con la mejor información, con todo lo que yo estudié, todos ellos estudiaron fuera de Colombia, son profesores de universidad en diferentes lados y han trabajado en diferentes lugares, y dicen, yo creo que va para este lado, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿queremos tener la razón o queremos gestionar los riesgos? Si me preguntas para dónde va el dólar, yo te respondo en estos momentos, no sé. ¿Listo? No se puede saber para dónde va, subió muy rápido, ya han existido episodios en los cuales el dólar ha subido a una velocidad parecida. En el 2008, pues yo recuerdo haber estado en el 2007
un dólar en 1.700, creo que alcanzó a tocar 1.650, y en un periodo de un año se subió a cerca de como 3.500. Eso es casi un 50%. Es como si estuviéramos en 3.500 pesos y se pasara algo como 6.000 en un periodo de un año. Eso ya se ha visto, pero hay otros periodos en los que ha pasado lo contrario. Después de eso, de llegar a 3.000 pesos por ejemplo, en marzo del 2013 estábamos cerca de 3.000 pesos, en el 2008 llegamos a 1.700 y fue una caída de 40% en 5 años. También se dan caídas más aceleradas, de 2.500 pesos en marzo del 2009 ya alcanzamos a tocar cerca de 1.800 pesos otra vez a finales del 2012. Y en el 2014 pasó de 2.100 a 3.300. Y cada año alguien anuncia dónde va a estar el dólar. A los que lo mejor les fue proyectando el dólar en el 2019 fueron los que dijeron que en el cierre del 2008 que el dólar iba a estar en un nivel muy parecido al cierre del 2018. Y los analistas tendemos a decir lo mismo, eso se llama sesgo de anclaje. Para uno es muy sensato decir que el dólar va a estar en un nivel en el que ha estado en promedio en los últimos meses. Es muy posible que para alguien sea difícil de creer que el dólar no debería estar por 3.500 cuando todo se normalice. Pero si todo se normaliza puede que no pase, ¿sí? Entonces mi enfoque o el enfoque de finanzas corporativas de Corfi Colombiana es empezar a gestionar los riesgos y evaluar si yo soy un empresario en dónde puedo estar con dificultades. Sí, hablemos de eso, Rafael, para que empecemos con los consejos prácticos. Listo. Para las empresas, para los empresarios, microempresarios, mi pyme que nos escuchan en este momento, ¿qué puede hacer una empresa con un dólar a 4.000 pesos? Listo. Entonces, hay dos consideraciones. ¿Cómo aprovechar eso? Y qué hacer si ya pasó algo que en estos momentos estoy pues en una situación complicada. Entonces voy a empezar por la segunda. Lo primero es que hay que evaluar y hacer un ejercicio juicioso. Y eso a veces requiere como cuando uno va a hacer una maratón o a correr. Primero amarrémonos los zapatos antes de salir a correr. La primera pregunta es, ¿yo en qué tasa de cambio no opero? Se me acaba la empresa. Entonces, ¿cómo va a decir eso, Rafa? Sí, dígame, ¿en 4.100 o en 7.000 pesos? Eso nunca va a pasar. 7.000 pesos, dice la persona. Eso nunca va a pasar, dice el empresario. Y yo, listo, buenísimo, no importa. Miremos qué herramienta podemos encontrar para que su empresa a 7.000 pesos no se quiebre. Y hay unas herramientas que se llaman opciones financieras. En el mercado financiero, a usted puede adquirir el derecho, más no la obligación, de hacer algo cuando la tasa de cambio pase. A 7.000 pesos, pues yo para qué voy es como comprar un seguro de que se va a pasar algún evento absolutamente extraño en mi casa, ¿sí? Que caiga un meteorito. Exactamente. ¿Usted para qué se va a comprar un seguro de un meteorito? Entonces la gente no lo compra, porque dice, pues eso es caro, eso no va a suceder. Listo, ese es el extremo de los 7.000. Ahora la pregunta es, ¿a 4.500 pesos mi empresa opera o no opera? Y ahí hay otras consideraciones. ¿Opera en el corto plazo? Porque es que yo puedo complicarme la vida en los próximos 3 meses si la TRM se me va a 4.500, pero después ajusto precios y ya no tengo problema con mis proveedores. Por ejemplo, si soy un importador. Entonces yo compré un inventario a una tasa de cambio y se subió la tasa de cambio y yo no tenía dólares, pues voy a tener que cumplir esa obligación unos 2 meses después. Normalmente las empresas no trabajan de contado, sino pagan unos días después o meses después, y pues esta subida del dólar los afectó. Pero cuando el dólar cuando vuelvan a hacer el nuevo inventario, a hacer el nuevo pedido, pues digamos que el costo se lo pueden transmitir al cliente, y ese es otro problema. ¿Será que mi cliente me va a comprar o no? Entonces, lo primero es hacer esa evaluación. En dónde yo no opero, en el largo plazo y en el corto plazo, y evaluar si hay instrumentos financieros que me puedan ayudar con eso. La segunda consideración es, bueno, ¿cuál es mi tipo de riesgo? Y estoy hablando todavía del mundo en el que estoy muy preocupado. Si yo tengo hoteles en Miami, lo más probable es que los latinoamericanos no vayan a ir a Miami fácil, o vayan, pero vayan menos, porque pues es muy caro estar allá. Una forma de diversificar ese riesgo es montar hoteles en Colombia y en Latinoamérica. Pues ahí les disminuyo el costo
a los latinoamericanos, y además atraigo un mercado norteamericano. Y el otro riesgo tiene que ver con un riesgo contable. A veces uno no tiene el riesgo financiero, lo que tiene es una contabilidad mal expresada. A veces uno lo que tiene es unos ingresos en dólares, unos gastos en dólares. A muchas compañías les pasa eso. Muchas compañías tienen salarios en dólares y tienen sus ventas en dólares, y la materia prima y los insumos que usan para operar también se consiguen en dólares. Entonces, en realidad son economías o empresas dolarizadas que, si reportan los estados financieros en pesos, pues van a ver unos resultados, pero si cambiaran la contabilidad de dólares, los resultados serían diferentes. Entonces, esas tres preguntas se las tiene que hacer una persona, sí, o un empresario. ¿Tengo el riesgo de largo plazo o de corto plazo de que mi empresa no pueda operar? Listo. ¿Qué instrumentos financieros puedo mirar? Segunda pregunta. ¿Mi riesgo es un riesgo financiero de hacer transacciones, o es un riesgo económico, como depende de una economía dolarizada? Ese riesgo es muy difícil de gestionar, que es el riesgo de los hoteles. Y el tercero, nuevamente, pues es el riesgo de evaluar si yo tengo verdaderamente mi contabilidad en dólares o en pesos. Lo que pasa es que la estoy viendo en pesos, pero en realidad mi negocio opera todo en dólares. Sí. Mi problema no es contable. ¿Listo? Eso es por el lado del pánico. Pero por el lado de qué puede hacer un empresario con un dólar a 4.000, yo veo esas oportunidades. O sea, la tasa de cambio en estos momentos es, digamos, lo llaman los economistas como el estabilizador. Imagínese, usted en estos momentos compitiendo contra un norteamericano para vender un producto en Estados Unidos. Imagínese un diseñador gráfico o una empresa de diseñadores gráficos aquí en Colombia, o una empresa de call centers. ¿Dónde es más barato operar? Acá. Y usted puede exportar los servicios y va a ganar en dólares, y es muy poco probable que en Estados Unidos puedan competir con usted por sus precios. También hay oportunidades. Por ahí dicen que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. La pregunta es, bueno, como esto ha pasado tan rápido, ¿hay que empezar a mirar eso ya mismo, o hay que darle un tiempo a que se decante toda esta bulla y empezamos a planear el 2021, ¿sí?, para atacar ese nuevo negocio? Esa pregunta sí es más difícil de responder, porque la volatilidad puede durar 3 semanas o puede durar 3 meses en estos momentos. Entonces, el mensaje a la calma es que hasta los mismos petroleros, con un petróleo que se les cayó, hoy en día están diciendo, menos mal se subió la tasa de cambio, ¿sí? Imagínese usted, exportador, con una tasa de cambio fuerte, pero con una demanda en Estados Unidos como apretada. Esas son como las dos consideraciones. Entonces, lo primero es, tampoco hay que ir a la crisis, ¿listo? Uh-huh. Yo me voy por el tema de gestionar los riesgos. Si usted en estos momentos tiene posiciones largas en dólares, o sea, tiene dólar, ¿sí?, y no tiene por qué tener dólar en Colombia, su empresa no depende del dólar, sus insumos se pagan en pesos, sus empleados se pagan en pesos, pues usted puede decir, estoy ganando plata. Pues yo le voy a responder, no señor, usted está metido en un negocio que no tiene nada que ver con usted. Usted está especulando, su empresa la está desatendiendo por gastar tanta energía, a pesar de que ganó plata, pero eso fue más parecido a un casino. Ahora, si usted está en la otra posición, en la cual está corto dólar, que usted tiene una obligación en dólares, supongamos tiene pesos. El empresario que no se cubrió, Sí, y que tiene una deuda en dólares. sí, ahí la situación es más difícil. Esta mañana hablaba con una amiga corredora, me refiero de una comisionista de bolsa, Sí. y me decía, mira, tengo un cliente en esa situación exacta, y yo la semana pasada le dije que no vendiera porque era el punto máximo del dólar. O sea, la pregunta es, ¿pago mi deuda en dólares ya o me espero un poquito más? Y ella dijo, no, espérese un poquito más porque yo creo que está en el nivel más grande. ¿Listo? El miércoles de esta semana me llamó mi hermana vive en Canadá, y me decía, Rafa, yo tengo unas deudas en dólares y tengo unos pesos, ¿será que me espero? Y esas preguntas son recurrentes. Sí. Yo le decía, bueno, ¿y tú para qué te quieres esperar? ¿Para ganar un poquito más? ¿O porque no quieres darte la pela y tienes una aversión a la pérdida? Entonces me respondió a eso, sí, efectivamente yo no quiero ganar ni perder más. Y yo le dije, mira, tú no deberías estar preocupada por eso, paga esa deuda ya. Y tuve suerte en la recomendación. ¿Por qué? Porque el dólar del miércoles para acá, claro, pues se trepó.
Pero esa no es la forma de analizar el problema. El problema es, le mitigué un riesgo. Perfectamente, si se hubiera ido a 3.500 estaría diciendo, la embarraste, diste mal la recomendación, y yo le dije, sí, pero su escenario negativo, que es el escenario que dije de un empresario que no puede operar a 7.000 pesos el dólar, sí, que si el dólar está a 7.000, mi empresa se acaba. Ese escenario se le desapareció por completo, ya no existe. El gran problema es la lamentación de qué habría pasado si yo, ahora mi hermana diciéndome, con una tasa de cambio a 3.500, diciendo, si yo me hubiera esperado, hoy le habría pagado más barato. Y yo, sí. Ese es el mayor problema, esa queja, ¿sí? Pero no se le acabó su empresa, sino que con una deuda en la cual la tuvieron que embargar. Sí. Eso, entonces, la recomendación ahorita es, mire, ¿qué es lo que está usted haciendo? Sea sincero. Eso es difícil, porque los seres humanos tenemos una cosa que se llama aversión a la pérdida. Los traders le dicen stop loss. Perder duele y duele psicológicamente. Y en estos momentos la pregunta que tiene que hacerse alguien es, ¿usted por qué no lo cerró antes? ¿Porque estaba esperando? ¿Quiere seguir esperando? Mire, yo no le puedo responder si esto va a funcionar. Ayer Donald Trump hizo unas políticas, o planteó unas políticas que, mejor dicho, que apuntan a controlar el virus, y al contrario, eso generó más pánico. La Reserva Federal la semana pasada bajó tasas de interés. La Reserva Federal es el Banco de la República de Estados Unidos. Bajó las tasas de interés como para impulsar el crédito, para impulsar la economía, y lo leyeron mal. La gente dijo como no, la Reserva está asustada. Entonces, cualquier cosa que suceda ahorita es muy difícil de predecir. Sí. La recomendación es cubra sus riesgos. Rafael, vamos a hablar de los emprendimientos. Sequoia Capital, que es uno de los venture capital más grandes del mundo, sacó un comunicado en el que decía, emprendedores, este año las rondas de capital bajarán considerablemente. Tengan muy en cuenta pues todos los factores externos y ojalá sus emprendimientos puedan adaptarse a esta situación. La mayoría de emprendedores en el 2008 estábamos o en el colegio o en la universidad, muy probablemente no fuimos conscientes de lo que realmente es una situación bien compleja de la economía. Entonces posiblemente esta sea la primera, entre comillas, crisis económica. Ya en un inicio tratamos de aclarar a ver si estábamos en crisis o no. La respuesta era no se sabe, probablemente sí. Pero entonces, ¿qué consejo se le puede dar a esos emprendedores que están enfrentando su primer gran reto de riesgo sistémico? Es decir, de un riesgo que no pueden controlar, de un riesgo que se les escapa a la mano, que sí pueden gestionar de alguna manera, como muy bien nos explicaste con la tasa cambiaria, pero que son cosas que uno no decide. Exacto, listo. La respuesta la divido en corto plazo y largo plazo. Y voy a definir qué es corto plazo porque para todos es diferente. Vamos a hablar de 6 meses, corto plazo. Y largo plazo es qué va a pasar después, o qué debería hacer. Los primeros 6 meses hay margen de maniobra, se pueden hacer cosas. Lo primero que debe hacer un empresario es asegurar su fuente de financiamiento. Si vienen un emprendedor, si vienen menos rondas de capital, mire, acelere la cosa, empieza a buscarlo ya, porque los fondos todavía tienen plata. De pronto los extranjeros son más rápidos en reaccionar, pero hay fondos latinoamericanos que, digamos, pueden reaccionar a una velocidad más lenta ante un evento de crisis. Pueden demorarse un mes en tomar decisiones de ya no más. Si usted ya tiene algo firmado, no lo dé por seguro hasta que le entre la plata. Acelere eso. Si usted tiene solo una persona en su área contable o un abogado que le esté ayudando con ese proceso o alguien financiero, la recomendación que le hago ya mismo es ponga a 4 personas a trabajar en eso. ¿Listo? Ese es lo primero, porque después el mercado se va a volver más difícil. Paralelo a eso, empiece a considerar cómo tener efectivo. No se lo gaste todo. Considere, por ejemplo, en los negocios de e-commerce o emprendimientos de ventas por internet, una variable, y muchos de los nuevos emprendimientos digitales tienen que invertir muchísimo en la adquisición de clientes a través de mercadeo. Entonces hay una variable importante que se llama el costo de adquisición de clientes. Esos costos de adquisición de clientes a veces uno los puede manejar cuando hace
muchas promociones o pocas promociones. Si usted hace pocas promociones, pues no adquiere clientes. Si hace muchas promociones, lo que hace es quemar dinero y esos clientes le van a generar unos beneficios en el largo plazo. Mi recomendación de corto plazo es, este no es el momento para estar haciendo promociones y para tener un costo de adquisición alto. Y estoy hablando de los próximos 3 meses. Hay 3 meses en los cuales hay que evaluar, o sea, los primeros 6 meses, perdón. Evalúe qué es lo que está pasando. Si es muy grave no adquirir clientes, pero mantener el efectivo, pues fue una mala decisión de crecimiento, pero usted puede reversarlo. Pero si usted empieza a quemar el efectivo rápido y pasan estos 6 meses y no le aparece el financiamiento, se le acaba la empresa. Es una gestión de riesgos. ¿Cuál riesgo es peor? ¿Qué es peor? ¿Que se acabe la empresa o dejar pasar una oportunidad de corto plazo? Los emprendedores tienden a pensar que las oportunidades son más importantes que otras cosas y viven en un mundo particularmente riesgoso. Entonces, a veces es importante decirles, espérese un segundito, estamos en una época muy especial. Eso por los primeros 6 meses. ¿Qué va a pasar los siguientes 6 meses? No va a haber dinero. Así se recupere el mercado, va a ser difícil conseguir el dinero, pero se abren oportunidades de nuevos negocios. Y usted tiene, al mismo tiempo que le dije que hay 6 meses en los cuales tiene que prepararse con disminuir su nivel de adquisición de clientes y de gastos operacionales, usted también tiene la oportunidad de explorar nuevos negocios y nuevos mercados que antes no eran rentables con una tasa de 3.500, sino con una tasa de 4.000. Ya si yo solamente operaba un e-commerce en Colombia vendiendo para colombianos, ¿qué tal si ahora yo me arriesgo y evalúo seriamente explorar el mercado de Florida? ¿Sí? El mismo negocio, solo que es que ahora yo tengo muchas personas sentadas en Bogotá operando un e-commerce y el ¿cómo se llama? El producto que yo vendo, de pronto ni siquiera se hace en Colombia, sino se hace en China o en otros países. Pues lo único que hago es la intermediación, pero el tema de la gestión de mercadeo, de la operación, del call center, se puede hacer desde Colombia. Pensar en reestructurar el negocio para aprovechar una tasa de cambio hacia arriba es interesante. Y en ese momento usted puede presentar ideas de negocio importantes a sus inversionistas. Tiene 6 meses para planearlo. Eso es como el enfoque. ¿Qué pasó en el 2008? Mucha gente estuvo llorando, muchas industrias estuvieron complicadas y las grandes industrias tecnológicas pues básicamente fueron ganadoras. Llegaron a mercados a los que otros no habían llegado. Ahí, en esa época yo recuerdo que la gente decía que la acción de Facebook y de Google estaban en los máximos históricos, que eso era una burbuja. Y hoy en día pues eso está mucho más elevado. Si hubiéramos invertido en ese momento, pues seríamos hasta millonarios. Entonces se abren oportunidades. En un minuto, ¿qué le podemos decir a las personas? ¿Qué pueden hacer qué pueden esperar y qué pueden hacer con un dólar de 4.000? Lo primero es, si usted tiene deudas en dólares, pague eso. Después me echa la culpa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que les dije, puede subirse el dólar y ahí eso usted va a llorar y puede caerse y se va a lamentar porque no sucedió algo esperado, pero usted mitigó ese riesgo. Eso es lo primero. Lo segundo, tengan efectivo. Es posible que esa transmisión del dólar llegue a los bancos colombianos y los bancos ya no quieran prestar tanto dinero. No ahorita, pero sí en 6 meses, 7 meses. Si usted quiere hacer una recompra de cartera, o sea, que usted tiene una deuda con un banco y otro banco le ofrece para recomprar esa cartera y refinanciarla, hágalo ya. ¿Sí? No se espere a escenarios en los cuales de pronto no vaya a haber dinero, no vaya a haber efectivo. Esas son las dos recomendaciones. Muy bien, Rafael España desde Bogotá. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Muchas gracias por tu tiempo. Listo. No, pues muchísimas gracias, Juan, por invitarme. Y bueno, veremos qué es lo que está pasando en estos mercados en estos días. Tranquilidad, nos dicen los gobiernos. Paciencia, nos dicen los fondos de inversión y de pensiones. Comprar ahora, nos dicen algunos inversionistas que están ansiosos por aprovechar este momento. ¿Y ustedes, con qué se quedan? Yo solo quiero decir que el mundo continuará. El coronavirus será una historia más, una anécdota. Un virus al que el 99.99% de los que estamos escuchando este podcast sobreviviremos. Y que este es muy buen momento para recordar ese principio básico de la economía, o mejor, más bien, de la vida. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay bonanzas económicas y hay tiempo de vacas flacas. Que lo único que queda es hacer
¿O es volar como Ícaro, de la mitología griega, que no podía volar muy alto porque se quemaba con el sol, pero que tampoco lo podía hacer muy bajo porque se golpearía con el suelo? Un vuelo medio, para no extasiarse en el exceso con los tiempos de su vida, pero tampoco para no ser capaz de soportar la caída. Un poco filosófico nos despedimos hoy. A Rafael España le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes 1000 gracias por estar ahí. Esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.